Mientras cambiamos el... lo está cambiando Luis ya, la conexión. Bueno, la sesión de hoy cronológicamente está un poco anticipada porque a partir de un momento vamos a empezar con las alternativas. Hemos estado explorando, no con toda la profundidad que nos hubiese gustado, esto restumba un poco, no con toda la profundidad que nos hubiese gustado, pero hemos estado explorando como algunas cosas que necesitamos comprender, redefinir, para poder tener pensamiento propio, no solamente conocimiento y entendimiento de la crisis, que es como lo más reciente que nos acucia, pero para que las crisis en algún momento puedan formar parte del pasado, se trata de que podamos emanciparnos del tipo de pensamiento económico que nos hace cómplices permanentes de esas crisis. O sea, que hace que otros las piensen y nosotros las ejecutemos consciente o inconscientemente. Cuando es consciente, es involuntario, pero sigue siendo consciente. No puedo dejar de pedir la hipoteca porque el alquiler es caro, porque no sé qué. O si cada una de las cosas en las que estamos siendo cómplices de estos modelos económicos que nos tienen prisioneros en este momento, son cosas que a veces no sabemos muy bien cómo funcionan, pero incluso cuando entendemos cómo funcionan, no es tan fácil abstraernos de ellos o sustraernos de ellos. Entonces, a partir de las sesiones, no la primera de enero, sí, a partir de la primera de enero vamos a ir introduciendo una serie de alternativas o de propuestas que no son todavía la gran solución mundial, pero que empiezan a apuntar otras maneras de hacer y de entender el proceso económico. Y entonces una de las cosas que habíamos planteado como un problema gordísimo y que además en una de las sesiones que no se pudo grabar, que tenemos pendiente compartir con vosotros a través del blog, vimos que era muy importante, que había algunos elementos de la economía que a la vez algunas partes de ellos eran mercantilizables en el sentido de que podían ser puestos a disposición en el mercado, pero ese mismo elemento tenía partes que no eran mercantilizables, como la cultura, como la tierra, o sea que había cosas como la educación, había una pequeña parte, libros una parte sí, una parte no, la cultura no, pero la obra sí. Bueno, eso lo estuvimos reflexionando un día, no terminamos, pero fue una buena introducción. Entonces hoy vamos a hablar de vivienda, y no solamente de vivienda, sino de todo el universo que va alrededor de la vivienda y que implica, por un lado, empleo, por otro lado, el impacto medioambiental. Entonces, no es que él vaya a hablar de todo, pero va a contar algunas alternativas, algunas propuestas. Iñaki, además de ser uno de los promotores de esta iniciativa, el Teatro del Barrio, es arquitecto y ha sido pionero de algunas de las experiencias, a mi parecer, interesantes en medición de impacto medioambiental desde la arquitectura y bueno, algunas cosas que si luego le cotilleáis por la web lo vais a ver, pero hoy va a compartir lo que le dé tiempo, porque aquí siempre el tiempo falta al final, como dicen unos amigos. Entonces, lo bueno es que lo que no dé tiempo hoy, podemos seguir reflexionándolo y podemos seguirlo por la web, pero al menos un problema tan gordísimo como el de la vivienda, darle alguna luz y no quedarnos solo en que nos ha arrastrado hacia, en parte ha sido una de las actividades que nos ha arrastrado la crisis. Entonces, no sé si estás listo, Iñaki. No, vale. 2 minutos, sí. Pues un segundo. Bueno, como os decía Paula, aparte de las hojas estas que van a resolver un gran problema, y es que cuando queríamos comunicarnos con vosotros no podíamos, porque no sabíamos a quién escribir, ni cómo. Y entonces esto va a solucionar parte del problema. Por otro lado, por fin, después de la migración de web, tenéis todas las sesiones en el calendario hasta el final. Y luego falta reactivar la web, el blog, perdón, para que pueda haber un poco más de intercomunicación entre unas sesiones y otras. Vamos a ver si para enero está todo listo, porque es un poco pena que pasen 15 días y entre medias no pase nada ni podáis hacer preguntas. Os dimos un mail provisional el otro día, que ahora lo escribo por si alguien no tomó nota, pero sería interesante no solo que nos pudiéramos comunicar en plan hemos hecho este movimiento en el programa, sino que en realidad la gente pudierais opinar. O sea que lamentablemente en muchos casos el tiempo de preguntas es muy corto y es más una emisión desde aquí hacia allá. Entonces, para poder contestar, reaccionar y contribuir, también ya, lo que no da tiempo en persona, estaría bien que lo pudiéramos hacer a través del blog. Y es que no te quiero robar mucho más tiempo, si podemos empezar. Es que no, hay un problema con la presentación y no se ve aquí. ¿Es que nos pasamos aquí? Eso es lo que vamos a hacer. Un segundo. Ah, vale.
¿Cómo? Depende. El blog lo habíamos pensado más bien como un sitio de compartir reflexión, no tanto de... A lo mejor lo veis de otra manera, pero no tanto de... Oye, por cierto, el lunes que viene lo cambiamos por el otro lunes porque le ha pasado un inconveniente a no sé quién. No lo veíamos tan así. El blog más como para que quedase como un cuadernillo, que todavía no lo hemos conseguido mucho, pero... Bien, es una opción, pero en cualquier caso no está de más podernos comunicar con la gente que está en la universidad, o sea, que no quiera, esto es completamente voluntario, que no quiera no se anota en la lista, pero no está de más que podamos tener una intercomunicación que no sea solo, una vez más, que nosotros emitimos en un blog y los demás ojalá lo lean, sino que cuando hay un correo de por medio es más sencillo, pero bueno, es voluntario estar o no estar en la lista de correos, por supuesto. Vale, pues... Bueno, pues voy a pasarlo a este ordenador a ese ordenador, a ver si funciona ahí, y si no, pues nada. ¿Tenéis más dudas mientras tanto? Sí. No, pero cuando me dijo de hablar en el curso de economía, decía, pero realmente yo lo que sé es sobre todo de arquitectura. Pero en el fondo sí que es cierto que todos los procesos tienen su vertiente económica, y en el proceso de la arquitectura, dentro de este contexto de nuevas iniciativas o nuevas maneras de hacer que vais a empezar después de Navidades, ¿no? Que yo creo que es lo interesante, en el sentido de que nos quejamos mucho de cómo funciona el mundo, y es cierto que, pues, que funciona desde unas perspectivas, de unas lógicas que no nos convence, pero está en nuestro poder el establecer otras lógicas, ¿no? Y el construir otras lógicas. Esa es la razón, como decía Nuria, de este proyecto. Sí, bueno, ha transformado todos los textos. Bueno, no sé qué ha pasado. No, o sea, ¿se ve? No, se han perdido todas las imágenes y todos los textos. Sí, pero bueno, bueno, déjalo. Algunas, es que no sé lo que... No, están fuera todas las imágenes, pero no sé por qué. Bueno, voy a mirarlo aquí, perdóname un segundito. Entonces, nosotros en la arquitectura empezamos a trabajar desde ese punto de vista. Yo acabé la carrera en el año 98, y en el año 98, cuando salí, antes de salir en el 97, 96, me encontré un libro en la librería de mi padre, que conoceréis muchos, que es Los límites del crecimiento. ¿Lo conocéis? Sí, ¿no? En general. Y la verdad es que me dejó bastante impactado, ¿no? Como a cualquiera que lo lee, un documento del año 71, redactado por el Club de Roma, encargado por la ONU, sobre el modelo de desarrollo en el que estamos viviendo, ¿no? Ese texto, la verdad es que a mí me afectó profundamente. Ese texto y la relación que yo también tenía con el entorno natural, y una cierta sensibilización con la ecología, y empecé, cuando acabé la carrera, a buscar nuevas fórmulas de hacer arquitectura en base a la ecología, o posteriormente encontré otro texto de Félix Guattari que se llama la ecosofía, que habla de las tres dimensiones de la ecología, ¿no? La ecología medioambiental, la ecología social y la ecología subjetiva, que no es más que la transformación mental de los sujetos y la relación del sujeto consigo mismo, que realmente tiene que cambiar de paradigma para poder relacionarte con el entorno de otra manera y para poder relacionarte entre las personas de otra manera, ¿no? En ese sentido, pues empecé a buscar nuevas fórmulas de construcción de arquitectura. Mira, ahora parece que se abre. Nuevas fórmulas de construcción de arquitectura. Si me traéis otro pen, lo paso. Y aquí os quería presentar dos proyectos. Un proyecto que está relacionado con la construcción colectiva de vivienda, y otro proyecto que está relacionado con lo que hoy en día se entiende la arquitectura open source, o la arquitectura de código abierto, ¿no? Que va muy relacionado con toda la cultura del código abierto, que viene de un sector
que es la programación, la informática, que ha generado una cultura, lo que podemos entender hoy en día como la ética hacker, que no está entendido el hacker como, bueno, yo creo que aquí hay un contexto bastante sensibilizado ¿sabéis lo que quiere decir la ética hacker? Toda la filosofía del compartir conocimiento, construir conocimiento y compartirlo, ¿no? Esto que hacen los programadores, que nosotros como arquitectos hemos aprendido mucho de ello, de construir un programa, dejarlo en código abierto para que venga el siguiente, lo coja, lo mejore, lo desarrolle, otro lo siga cogiendo y se vaya desarrollando. Eso es totalmente novedoso, ¿no? Y viene de la cultura de la arquitectura. Está Teatro del Barrio 1. Está. Porque el otro no sé qué le ha pasado. Si me lo puedes pasar al escritorio y estamos trabajando ahora mismo con eso. O sea, todo lo que hemos recogido o aprendemos de este mundo lo estamos aplicando a la arquitectura. Nosotros y mucha otra gente, ¿no? Entonces, el primer proyecto que os quería hablar era el tema de arquitectura colectiva, el cohousing. ¿Habéis oído hablar del cohousing? Si se llama cohousing porque se ha puesto de moda. Pero lo que es la covivienda o los proyectos de vivienda compartida, ¿no? Entonces, estos dos son los dos proyectos que hemos desarrollado en los últimos años, y antes hemos estado investigando sobre la arquitectura ecológica. ¿Qué quiere decir una vivienda ecológica y qué implicaciones tiene, qué costes económicos tiene y qué repercusiones tiene? Sí. Sí. No es la presentación que tenía, pero funciona, así que es mejor que la que tenía, que no funcionaba. Era una anterior. No está por aquí. No sé si habéis seguido la cumbre de Lima, la cumbre para el cambio climático que ha habido estos días, donde se ha estado debatiendo sobre cómo llegar a un acuerdo, un protocolo de acuerdo, cómo plantear un protocolo para el año que viene, para París 2015, donde bueno, pues se puedan poner de acuerdo todos los países para tener o proponer una solución de cara al cambio climático. Al final pues ha llegado a un acuerdo de mínimos, pero a mí me hacía gracia que hace 2 semanas salió una noticia en el periódico que decía que nos costaban como 150.000 euros, 150.000 millones de euros al año los desastres naturales, ¿no? Y ya con evidencias de ese tipo, con datos de ese tipo, ahora mismo lo que estaban debatiendo el IMA es si realmente se ponía un fondo verde de 100.000 millones de euros o no se ponía de 100.000, al final no querían ponerlo, cuando ya hay un montón de evidencias sobre los costes que está llevando todo esto, ¿no? Realmente os voy a hacer una pequeña presentación del estudio de arquitectura y luego contaros estos dos proyectos. Cuando leéis los límites del crecimiento os encontráis todas estas gráficas, ¿no? Que al final lo único que cuentan, o cuentan muchas cosas, pero la reflexión final es que entre 2010 y 2020 iba a haber unos momentos críticos de agotamiento de recursos, de emisiones de CO2, un cambio, un punto de inflexión en un montón de gráficas, ¿no? Que decía, eso en los años 70. Bueno, pues el modelo de desarrollo sobre el que nos estamos basando tiene un límite, la Tierra es finita y los seres humanos cada vez somos más, y no solo es que cada vez seamos más, sino que cada vez estamos generando un modelo de consumo que necesita un montón de recursos. Y no solo es eso también, sino que los países que están en vía de desarrollo quieren imitar ese modelo de consumo. Una de las cosas yo creo que más importantes desde el punto de vista de la ecología y la economía aplicada a la ecología, que ocurrió en aquellos años 70, cuando se sacó el libro de los límites del crecimiento, es que se generó un debate a nivel gubernamental. En la ONU se estaba hablando sobre si cambiar el modelo de crecimiento, no cambiarlo, qué hacemos, y en México se llegó a un acuerdo
el acuerdo de Coyoacán en el 74, creo que es el 74 o el 75, donde se definió que el modelo de desarrollo del futuro tenía que ser el ecodesarrollo. Así lo presentó el presidente Echeverría de México y dijo, bueno, pues señores, a partir de ahora tenemos que generar un modelo de desarrollo que sea diferente y tenemos que crear otros intercambios económicos. Se presentó esa declaración, está muy bien documentado por un texto que escribió José Manuel Laredo sobre el origen del término de sostenibilidad, y poco después llegó la diplomacia americana y dijo, ¿qué es esto de ecodesarrollo? Que no estamos poniendo en peligro pues, el modelo de desarrollo económico establecido por la Escuela de Chicago y estamos poniendo frenos al crecimiento económico. No podemos generar un desarrollo ecológico, sino que tenemos que llamarlo de otra manera, vamos a llamarlo desarrollo sostenible. Eso es del año 75 cuando se gira todo esto, ¿no? Mientras tanto nosotros desde aquellos años seguimos debatiendo y debatiendo sobre si una cumbre, otra cumbre y otra cumbre, lo llamamos ecología, lo llamamos sostenibilidad y bueno, pues cada vez van saliendo más datos sobre todos estos problemas, ¿no? Voy a pasar un poco rápido la parte, bueno, nos hemos ido de tiempo, la parte de presentación de SAT. Nosotros nos dedicamos a diseño de proyectos, a temas de formación, a consultoría, a realizar certificaciones y mediciones sobre temas de ecología en la arquitectura. Hemos desarrollado una pequeña certificación que se llama el Ecómetro y estamos ahora presentando la herramienta de cálculo de huella de carbono para la edificación, para la Oficina Española de Cambio Climático. Parece mentira que no haya todavía herramienta de cálculo de huella de carbono. Y bueno, nos gusta toda la parte de investigación. Hacemos proyectos de este tipo, que los voy a pasar y no me voy a detener. Donde nos gusta mucho la parte de reciclaje, una cosa desde el punto de vista económico, siempre peleo con los clientes, y es que, bueno, todos habéis visto por aquí, por el barrio, por el centro de Madrid, un montón de puertas, nos dedicamos a tirar unas puertas maravillosas que están en todos los edificios antiguos, vemos los contenedores, cómo sujetan los escombros, que es para lo que sirven, y las cambiamos por unas puertas de contrachapao, que le pegas una patada y le haces un agujero, ¿no? Económicamente cuesta lo mismo, porque arreglar una puerta de esa, pues al final te cuesta 60, 70 euros y comprar una nueva en la plataforma o cualquier sitio te vale lo mismo, ¿no? Pero se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de reciclaje. Luego, como este proyecto igual conocéis, Off Limits, lo que era Off Limits, que ahora es Savia Solar, aquí al lado, lo hicimos con energía solar y biomasa hace 8 años, que ahora mismo, pues bueno, todavía cuesta introducir energías renovables en la sociedad y hace 8 años ya funcionaba, ¿no? Este proyecto está hecho reciclando adobes de tirar 2 casas de adobe, una estaba medio tirada o con muros de paja. Bueno, no me quiero detener en la parte de proyectos. Creo este está construido con tierra, también con BTC, la parte de arriba con ladrillo, reciclaje de ventanas y bueno. Quiero ir directamente al proyecto de cohousing y cooperativa, si no, Nuria me va a echar la bronca porque me enrollo demasiado. ¿Qué es esto del cohousing y la cooperativa o la covivienda? Yo me lo encontré en un proyecto, o sea, tampoco es que alguien me haya preguntado, haz un proyecto de cohousing. El primer proyecto de cohousing se lo hice a unos amigos que les conocía desde hace mucho tiempo, que igual alguien les conoce, la cooperativa Pisquillos, que viven en Puebla de la Sierra. ¿Alguien los conoce? ¿Sí? Pero sabéis que ¿no? Es una cooperativa de ganaderos. Bueno, de ganaderos, ellos eran estudiantes de agrónomos, como yo de arquitectura, cada uno estábamos en una escuela al lado y pues coincidíamos en nuestras batallas, concretamente en toda la historia del 07 estuvimos allí mucho tiempo. Ellos acabaron la carrera y dijeron, no queremos introducirnos en este sistema, ni en este modelo, ni queremos ser ingenieros agrónomos, queremos comprarnos 100 ovejas y 100 cabras y nos vamos a un pueblo de la Sierra de Madrid, aquí es la Sierra Pobre de Madrid, Puebla de la Sierra, y generar otro modelo de desarrollo, ¿no? Basado en la ganadería y sobre todo en un desarrollo rural. Allí van 12 años y bueno, pues es un proyecto muy interesante, tiene un mérito tremendo porque han tenido unos problemas
muy grandes bueno, pues al final de incomodidad con el entorno, porque bueno, pues les han hecho un poco la vida imposible, simplemente porque el pueblo y la gente que va al pueblo como desde un modelo de vivienda de segunda residencia, ir los fines de semana, pues no entendían que había unos chavales jóvenes ahí dándole vida al pueblo y haciendo un montón de cosas, ¿no? Ellos nos encargaron una vivienda y era una vivienda para 5 familias o 5 parejas. Entonces era una vivienda común, que querían construir lo más ecológicamente posible, o sea, con los materiales lo más locales y el menor impacto medioambiental, y con los máximos procesos de participación y de autoconstrucción y de desarrollo de la vivienda, ¿vale? Esto es un caso radical de cohousing, ¿no? No penséis que cuando hable de cohousing hay que hacer esto, porque entonces yo creo que la mayoría de la gente no se metería a hacer algo. Exige tal esfuerzo y tal nivel de compromiso que no. Nosotros ahora estamos desarrollando modelos de cohousing totalmente diferentes. Pero si no, nos vamos a la esencia de cómo construir esto con valores de ecología medioambiental y ecología social muy arraigados en la ecología subjetiva, en las personas que iban a desarrollar esto, eso es un ejemplo muy interesante. Es una casita de 3 pisos que se construyó todo con materiales locales. Se sacaron todas las piedras de allí, se fue a buscar madera al bosque de allí, ellos trabajando en gestión forestal, se cortó la madera un año antes allí mismo y se empezó a desarrollar todo un proceso de participación donde bueno, pues se hacían reuniones y iban decidiendo cómo se construía la casa. Ahí el papel del arquitecto es un papel de facilitador, que yo creo que es un poco la función que tenemos o que deberíamos tener más como arquitectos. Los dos sentidos, el arquitecto aporta mucho valor por su formación cultural en el desarrollo arquitectónico, pero no deja de ser una persona que tiene que facilitar lo que los clientes lo que los clientes quieren desarrollar. Yo tengo un amigo que dice ahora que lo repiten en las charlas que es cierto que la sociedad tiene más miedo a los arquitectos que a los dentistas. ¿Quién se le ocurre encargar una casa de arquitecto y a ver qué historia te monta, por dónde sale, cuánto cuesta, esto era lo que quería, no quería, de repente me encuentro aquí con un marrón tremendo, ¿no? Yo creo que, no sé, vosotros luego en las preguntas me diréis vuestro feedback como usuarios o como... aquí intentamos hacer la otra parte, hacer más de facilitadores, de coaching, aparte de la parte técnica, de cálculo de estructuras, de que funcionase el proyecto y que lo fuésemos desarrollando, ¿no? Entonces se construyó los 3 pisos con una estructura de madera sacada del bosque directamente en rollizo, que llamamos, es decir, tronco pelado, sin cortar, donde todas las uniones se hicieron con tornillos de madera, no con tornillos. O sea, con tornillos de madera donde no había, era todo un sistema de ensambles y no llevaba ningún tornillo metálico, como se construía antiguamente. Como no sabíamos construir esto, ¿qué hicimos? Pues fuimos a buscar una cooperativa de alemanes, unos carpinteros especialistas en la construcción de este tipo de estructuras. Se vinieron un verano, montamos una especie de campo de trabajo y vino mucha gente a aprender y a levantar los 3 pisos con estructura de madera. Luego tenemos que hacer los cerramientos. Los cerramientos los construimos con piedra y con tierra, como se construía antiguamente, ni una gota de cemento y un poquito de cal para la tierra. Como aquí se había perdido la cultura de un oficio también tradicional, pues fuimos a buscar una cooperativa. Esto parece un chiste, pero era así. Fuimos a buscar una cooperativa de trabajadores con tierra de Francia, que controlaban mucho todo el trabajo de la tierra, y nos enseñaron, y con ellos el verano siguiente se desarrolló el levantamiento de todo el cerramiento con piedra local y con tierra local, ¿no? Luego hacíamos cursos, aquí vino pues Emilio Quílez, que era un maestro estuquista que controlaba mucho todo el tema de la cal. Hacíamos diferentes cursos para irnos formando como técnicos y los usuarios en diferentes técnicas para ir acabando. Eso es un ejemplo de proyecto igual muy radical, muy participativo, muy autoconstructivo, con técnicas ecológicas muy
muy radicales, pero que fue un ejemplo para nosotros bueno, de cómo se pueden cambiar las cosas, cómo se puede construir otro tipo de arquitectura, ¿no? Ahora hemos montado con otra empresa con la que trabajamos, que es Lógica Eco, este proyecto que llamamos Cohousing Verden y que están liderando ellos y que viene a contar un poco esta filosofía, ¿no? Y realmente tenemos que cuestionarnos, nos lo estamos empezando a cuestionar en muchos otros sectores que iréis viendo en otros cursos, nos lo cuestionamos en la banca y por qué consumimos esta banca o por qué consumimos esta otra banca, nos lo cuestionamos en la parte eléctrica. La vivienda es un poco más complicada, pero también lo podemos hacer. Antes, aquí nos falta, hemos perdido imágenes, ¿vale? Aquí había una casita y de ahí no se ve nada, no sé qué le pasa Pero al final la idea es que antes los promotores, los arquitectos, los técnicos definían cómo tenemos que vivir y nos hacían una serie de casas, o nos siguen haciendo, digo antes, pero sigue siendo el modelo existente, ¿no? Con lo que implica todo eso, para que os deis cuenta, cómo construir un edificio implica cómo se va a relacionar la gente del edificio, implica todas las relaciones sociales y de la gente que vive en el edificio, ¿no? Entonces, de cómo se hace desde una parte de los técnicos y la gente se mete a vivir en lo que nos da el mercado, lo que tenemos o lo que nos ofrece, a hacerlo al revés, ¿no? Cómo podemos construir comunidades en el sentido de juntarnos unos cuantos y construir una comunidad de la que donde podamos decidir una serie de cosas para vivir. Y realmente podemos cambiar el edificio y la manera de vivir de una manera radical. Es que, joder, no, lo siento. Pero bueno, me sirve a mí de guía, pero no se ve nada, no le hagáis ni caso, no sé si desconectar el... Ahí había un dibujo de una casa donde cuestionaba un poco las cosas que podemos modificar de la vivienda. Realmente podemos decidir si nos vamos a vivir juntos, si queremos un parking de bicis conjunto para la comunidad, si queremos tener una lavandería común, si queremos tener un espacio de cubierta donde igual haya un espacio para hacer una cocina común, o un choco, o el clásico concepto de choco del País Vasco, bueno, es un espacio común para mayores, otro para niños, o podemos decidir si queremos tener una sala de cine común, y bueno, pues todos estos aspectos, que no quiere decir que, bueno, que cada uno deje de tener su cocina o pierda su privacidad, sino que tengamos un debate sobre la relación entre lo privado, lo común y lo público, ¿no? Y esa es la parte importante, y ahí podemos transformar la arquitectura, pero primero tenemos que decir cómo queremos vivir y con quién tenemos que vivir, ¿no? Que sería lo más complicado. Cuando pensamos en procesos de este tipo, cualquiera nos imaginamos la mayoría de las reuniones de vecinos que tenemos hoy en día y son para echarte a temblar, ¿no? Y decir, bueno, encima eso, pero yo creo que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Cambiar cómo se generan esas estructuras sociales y a través de generar otras estructuras sociales y otras dinámicas poder generar otras formas de vivir, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Siempre nos podemos preguntar, es que el cohousing, ¿no? que tiene mucha relación con las ecoaldeas, ¿no? Que también sean procesos de este tipo, ¿quiere decir que me voy a vivir en una comuna? ¿Quiere decir que ya pierdo toda mi privacidad? Pues no. Obviamente tiene que haber la parte privada de cada uno, y de todos modos eso siempre lo decide el propio grupo. Este ejemplo que os contaba de la casa de Puebla de la Sierra, este era muy radical. Ellos compartían todo, obviamente compartían la cocina, pero es que compartían el dinero. O sea, el dinero, había una bolsa común, y el que se quería ir de vacaciones cogía la bolsa común y se iba. ¿Qué pasa en otros sitios como en la Cabe, ¿no? Que tú conoces, en la ecoaldea de la Cabe? Entonces, de compartirlo a esos niveles donde, bueno, pues son bastante radicales en ese sentido, a vivir cada uno individualmente y aisladamente del mundo, pues hay una gama de grises muy interesantes que debe decidir cada comunidad, ¿no? Entonces,
Aquí no hay recetas, no podemos decir que es ecológica. Nosotros promovemos y nos gustan los proyectos sean ecológicos. Al final, el nivel de ecología lo define la comunidad. Cuando empezamos nosotros a hacer casas ecológicas, llegamos a la conclusión de que las casas no son ecológicas. Es decir, todos los procesos constructivos contaminan. Hay que medir cuánto contamina cada proceso constructivo. Y por eso sacamos el sistema de certificación del ecómetro, ¿no? Pues aquí en procesos colectivos igual nos reunimos con el grupo de gente y decidimos, oye, queremos hacer un edificio autosuficiente, que sea totalmente independiente de la red. ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto tiempo lo amortizo? Bueno, pues ya decide la comunidad. Si al final es una relación de o pagarlo todo al principio o ir pagándolo poco a poco, pero al final los tiempos de amortización siempre te salen inferiores a 30 años, pues pueden estar entre 7 años y 15 años, ¿no? Entonces en ese proceso decidimos cómo lo queremos hacer en cuanto a los espacios sociales, los espacios privados, el nivel de ecología que queremos introducir en cada edificio, ¿no? ¿La de la piscina es de coña? Sí, no es de coña, es verdad. Pues si decides tener piscina, pues puedes tener piscina. Puedes tener piscina normal, natural, o piscina ecológica. Puedes reciclar todo el agua de las viviendas e introducirlas en un proceso de reciclaje y depuración biológico, y de ese agua, que es el agua de nuestros servicios, podemos generar un proceso de depuración de tal nivel que podemos hacer una piscina y bañarnos en ese agua. O sea, yo creo que la técnica hoy en día para muchas cosas está muy desarrollada y tenemos capacidad de hacer un montón de cosas. Si no las hacemos es bueno porque tampoco trasciende, pero podríamos hacernos una piscina ecológica natural del propio agua del saneamiento de nuestro edificio, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que nada es que aquí es una cuestión de apertura de paradigma y de que es una de las cosas que hacemos en los primeros talleres de estos grupos, realmente soltarte, imaginar. El primero lo llamamos Carta a los Reyes, donde pues cada uno imagina y pide a los Reyes lo que le gustaría y cómo le gustaría vivir, ¿no? Soñar. Y bueno, soñando, pues vas concretando las ideas que realmente te pueden llevar. Entonces decimos que el cohousing es un proyecto social, ecológico y económico. Social, en la medida que genera todos estos proyectos, todos estos niveles de participación, porque se construye a través del empoderamiento de un grupo de gente que decide hacer las cosas de otra manera. Supongo que todos habéis oído hablar del proyecto de Travensol, o algunos habéis oído hablar del proyecto de Travensol, un proyecto de lo que llaman senior cohousing, que es, bueno, pues son ahora mismo, creo que son 50 viviendas de personas mayores que bueno, hace un tiempo, ya son 12 años, decidieron que cuando se jubilasen y en su tercera edad, o cuando fuesen más mayores, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a acabar en una residencia o iban a acabar pues dándoles el peñazo a sus hijos? O dijeron, pues no, cuando nos jubilemos y tengamos capacidad de hacer otras cosas, queremos vivir de otra manera. Se juntaron y bueno, después de un proceso largo y complejo, consiguieron un terreno en Torremocha, el Jarama, y se han construido un edificio con esa filosofía, ¿no? Bueno, pues nos jubilamos y nos vamos a vivir todos juntos y nos gestionamos a nosotros mismos cómo queremos vivir de mayores y qué cosas queremos hacer. No queremos acabar, pues bueno, pues como acaba un poco las personas mayores y las pequeñas, la ciudad las tiene bastante marginadas, ¿no? Las tiene bastante en unas condiciones no muy óptimas, ¿no? Entonces, o no crea los mejores espacios para ellos, ¿no? Entonces, al final tienes que tener mucha fuerza de voluntad y tener las cosas muy claro para construirte tú los espacios y tus formas de vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay bastantes proyectos ahora en Europa, aquí empiezan a aparecer, pero son iniciativas lentas y que exigen mucho esfuerzo, ¿no?
La parte ecológica, porque obviamente si tú generas procesos totalmente diferentes, vas a hacer que ese edificio, que ese proyecto tenga un impacto muchísimo menor en el medio ambiente, en todas las categorías de impacto. Ya no me estoy hablando de que tenga menos consumo energético, obviamente, pero que el proceso de construir el edificio se haga con materiales que no sean tan tóxicos, que no tengan compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, mil historias de la industria que están introducidos ahora mismo en todos los procesos de construcción, ¿no? Y al final poder tener un edificio pues, de menor coste medioambiental para el medio ambiente, o sea, para el ecosistema cercano, pero también para nuestra salud. O sea, el hecho de tener un edificio que tenga bastante menos toxicidad es más positivo para nuestra salud, por lo menos no estamos tan afectados por la cantidad de contaminantes que van relacionados con las pinturas, barnices y un montón de materiales, ¿no? Y la economía, desde la perspectiva de que realmente nos vamos a vivir un grupo de 20 familias y abaratamos los costes mucho. Aquí la economía tiene dos dimensiones. Una, la parte de inversión, donde yo siempre digo que los proyectos ecológicos de arquitectura son más baratos, diría bastante más baratos que los proyectos convencionales, y aquí no es como el tomate ecológico. El tomate ecológico, pues bueno, puedes ir y al final el valor se lo tienes que sacar por otros lados, ¿no? Se lo tienes que sacar por el gusto, por la calidad, por la salud, pero desde el punto de vista de la economía te cuesta amortizarlo, el tomate. Pero la casa no. O sea, tú te compras una casa que vale 100 o te haces una casa que vale 100 o te haces una casa que vale 110 o 115 y es ecológica, va a estar en un 10 o un 15%, pero tú normalmente la casa o tiene una vida útil de 50 años y lo calculas a 50 años, o lo puedes calcular al coste de la hipoteca, que son 20 años o 30 años, pero al final las amortizaciones las tienes en 7 años. Porque tú esa casa la vas a tener que estar pagando todos los meses el coste de luz, coste de agua, coste de calefacción y climatización. Y sumas costes iniciales más costes de mantenimiento y al final pues las amortizaciones las tienes ahí en 6, 7 años y hasta 15 años, depende de los niveles de calidad que quieras meter. Si quieres mirarlo desde una perspectiva puramente económica, ¿no? Que hay veces que, como vivimos una sociedad y un lenguaje puramente económico, pues solo puedes convencer a la gente desde esa perspectiva. Pues si es ya desde la perspectiva de salud y de cuidado del medio ambiente y de menor impacto, pues tiene muchísimo más valor, ¿no? Ten en cuenta que a partir del 2020 vamos a tener que hacer en España edificios de energía casi nula. Esos edificios que no gasten casi nada. Es algo que no está introducido en la sociedad, que ya hay directiva, que ya está desarrollado por Europa, pero que aquí no ha llegado, está empezando a llegar muy poco a poco, ¿no? Podríamos hacer edificios que prácticamente no gastasen nada de energía, o se calentasen solo con el sol, ¿vale? Un edificio passive house que se caliente solo con el sol, o que recicle el 100% de su agua, ¿no? Entonces, esa dimensión social, ecológica y económica es clave en los proyectos de cohousing. Os he comentado la parte de inversión, os comentaría ahora la parte de uso del edificio. Tú tienes 20 viviendas o 15 viviendas. El uso del edificio desde una perspectiva económica también facilita mucho las cosas. Puedes tener pues desde un wifi para todo el mundo, o un grupo de consumo que te trae la compra y lo tienes como acordado al edificio, y luego pues hombre, toda la gestión que haces con la gente de cómo organizarte para vivir mucho mejor. Pues imaginaos pues casos como de volver corriendo a casa para hacerte la comida, cada uno hacer la comida, fregar su plato y volver a tener un choco donde te vas turnando, o hay una persona porque no tienes tiempo y vas a comer a casa y tienes la comida preparada por turnos, por lo que sea. Bueno, muchas cosas que si te pones de acuerdo y juntos es mucho mejor que si al final lo hace cada uno solo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la gestión del edificio pues hay se puede abaratar
bastante, ¿no? Y hay una repercusión económica importante. ¿Qué pasa con esto del cohousing? Pues que es complicado, que la gestión de las comunidades es complicado, ¿no? Y Diana Lev Christian decía que solo el 10% de las comunidades llegan a su fin, porque al final se ponen a debatir cómo hacemos no sé qué, se crea un problema de roles y conflictos y dinámicas sociales y aquello se agota por el camino. Este proyecto que os comentaba de Travesol ha llegado a su fin y se ha cerrado, pero llevan 10 años haciéndolo, ¿no? Y lo cual requiere un esfuerzo tremendo, ¿no? Porque tienes que aprender de estatutos, tienes que aprender de temas legales, de temas económicos, de temas sociales, de un montón de cosas que al final pues bueno, son complicadas y uno no sabemos de todo en los procesos. Y eso hace que acabes agotándote por el camino, ¿no? Entonces lo que desarrollamos, lo que empezamos a pensar con estos proyectos, empezamos a desarrollar uno en Madrid, que se ha quedado ahora en el camino porque nos quitaron un solar justo. Si es un tema de pila, le dejo el mío. Toma. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pues empezamos a desarrollar, yo empecé también con Nuria hace 8 años, o 9, un proyecto de este tipo, 2004-2005, sigo pues ya 10 años, 10 años, a desarrollar un proyecto de cohousing en Madrid. Era un momento del boom inmobiliario tremendo y era imposible encontrar un solar, ¿no? Te tenías que estar peleando con todos los tiburones inmobiliarios y al final aquel proyecto pues se agotó o se durmió para despertar con la crisis y despertó hace 3 o 4 años. Y desde hace 3 o 4 años lo hemos reactivado y bueno, pues estamos ya con un proyecto bastante avanzado en el cual teníamos un solar visto aquí a lo de Madrid, a lo de Atocha y bueno, pues al final hemos tenido que cambiar de solar y ahora estamos, que esta semana decidimos si se cierra otro solar. Bueno, al final estos proyectos necesitan de una metodología de trabajo, ¿no? Primero hay un grupo de gente que se junta y muestra un poco sus inquietudes, se hacen unos talleres para ver si se definen las mismas inquietudes y las mismas líneas de trabajo y ahí pues la gente va sumándose, gente que se va sintiendo cercana al proceso y otra gente que se va bajando porque dice, bueno, pues yo esto sí, esto no, los diferentes aspectos con los que nos sentimos identificados. Luego, una vez que está definido ya el grupo de una manera un poco más sólida, ya se hacen grupos de trabajo concretos sobre economía, gobernanza e identidad. Aquí se decían cosas pues, bueno, muy importantes desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, igual es en el taller anterior donde ya se plantea si queremos un edificio en propiedad privada o en derecho de uso. Esto es de los debates más interesantes de los procesos de cohousing, porque mucha gente se acerca a estos proyectos también desde un pensamiento político y bueno, desde el hecho de huir de la propiedad privada, ¿no? Y de la especulación en el mundo inmobiliario. Así es como funcionan estos proyectos en otros países de Europa, por ejemplo el modelo Andel en Dinamarca, donde pues, prácticamente el 10% de la población en Dinamarca vive sobre procesos de este tipo. ¿Qué quiere decir un proyecto de cohousing en modelo de derecho de uso? Pues que la propiedad es de todo el mundo, es de la cooperativa, pero cada una de las partes lo que tiene es un derecho de uso por una vivienda.
ese derecho de uso por la vivienda pues le da pues la posibilidad de vivir en esa vivienda el tiempo que quiera, ¿no? Con sus estatutos, con sus faltas, sus historias, por si tiene que salir, pero al final tú no eres propietario de la vivienda, ¿no? Eso hoy en día pues, es difícil de entender en el contexto y hay mucha gente que le cuesta entrar, pero también hay modelos de cohousing que participan de la propiedad privada. ¿Cuál es la diferencia fundamental y por qué defendemos nosotros más un proyecto en derecho de uso? Porque al final es la manera de proteger a la comunidad. La comunidad es la que decide si alguien se va de la vivienda, quién entra, cómo entra y tiene un mecanismo de protección de la comunidad, en la cual se han creado unos lazos, se ha creado una convivencia, se ha creado una estructura social, un capital social, y hay que mantener de alguna manera y cuidar y fomentar. Si ese modelo es en propiedad privada, pues bueno, cualquier persona vende, incluso puede especular con su vivienda, porque la vivienda, bueno, pues ha cogido bueno, su valor por cómo se ha estructurado, y al final se lo vende a cualquiera que entra, que no tiene nada que ver con la comunidad, y al final se genera conflicto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre defendemos que haya modelos donde la comunidad pueda tener cierto peso de decisión, y aquí en España pues está el modelo del derecho de uso. Así lo tiene establecido y así lo ha desarrollado Travensol, ¿vale? Y bueno, pues hay una serie de talleres donde se van definiendo, y a través de dinámicas sociales y diferentes acciones, todos los aspectos de la vivienda, hasta que al final, bueno, constituyes la cooperativa, y el momento clave es cuando encuentras un suelo. El suelo hace que mucha gente se defina para entrar o para salir, porque al final es uno de los condicionantes más importantes, ¿no? Y bueno, estos son dinámicas. Bueno, os quería contar el proyecto de Entre Patios, pero está también desmontado. El proyecto de Entre Patios es un proyecto que llevamos aquí en Madrid, desarrollado bajo estos 6, lo que llamamos en el grupo, líneas rojas. Era un grupo de gente donde estableció una serie de líneas rojas. El resto es más o menos flexible, pero queremos que sean derecho de uso. Con estas líneas rojas lo que hicimos fue abrirnos y que entrase más gente, ¿no? y se llenó. Queremos que sea en derecho de uso. Queremos que sea un proyecto que huya de la propiedad privada y que, bueno, pues garantice la parte social. Queremos que esté financiado por banca ética, o por Triodos o por Fiare, pero no queremos que lo financie. Ahí nos costó 8 meses de negociaciones con Triodos, ¿vale? Que entendiese que también se puede financiar derecho de uso, no solo se puede financiar propiedad privada, ¿no? Entonces todo el tema de garantías y todos los temas asociados a garantías bancarias, por ser una propiedad común y no ser una propiedad privada de cada uno, es bastante complejo, ¿no? Que esté en Madrid y en el centro, ¿no? Y encontramos un local en General Laci. Que el precio no supere un coste de mercado de 10 euros metro cuadrado. Que esté construido con criterios ecológicos y que en sus estatutos tenga claro la voluntad de promover proyectos sociales. ¿Eso por qué era importante? Porque cuando tú construyes un edificio de este tipo, pides una hipoteca, te pasas 20 o 30 años pagando la hipoteca, llega un momento que la has pagado. Has pagado el edificio. Y la gente sigue poniendo dinero. La gente sigue poniendo dinero por su cuota de derecho de uso. Es un poquito menos que el alquiler, pero sigues poniendo dinero como si estuvieses en un piso de alquiler. Pero entre todos el piso es tuyo. Entonces ahí se genera una economía. Entonces, este proyecto en concreto decían, acabamos de pagarlo, pero no es para dejar de pagar. Nosotros vamos a seguir pagando nuestra cuota de derecho de uso, pero vamos a funcionar como una entidad con capacidad de financiar proyectos sociales en la zona, ¿no? O financiar un colegio o financiar otras cosas. Es decir, al final generamos una estructura económica con capacidad de producir economía en el barrio, ¿no? Eso estaba también dentro de los derechos de uso. Estaba ahí en General Laci, cometimos un error muy grande, que es contárselo a demasiada gente, y al final vino alguien que nos quitó el solar.
nos quedamos sin solar. Cuando ya estaba todo negociado con la propiedad, le habíamos bajado hasta el precio que consideramos que podíamos pagar, la propiedad estaba de acuerdo, pero bueno, llegó un momento que bueno, se enteró otra gente y ofreció otras condiciones y nos lo quitaron. Un proyecto donde, bueno, pues había parte de viviendas, parte de ecoworking, parte de parking. Se planteaba entre todos pues no tener coches propios, sino tener, para las 22 viviendas, pues tener 5, 6, 7 coches y luego un parking de coches de car sharing, de coches compartidos. Una parte de locales comerciales alquilada a modelos de producción similares, basados en ecología social y medioambiental. Tenía un patio bastante interesante, te permitía hacer bastantes cosas. La filosofía que llamamos triple balance, pues social, medioambiental y económico, aplicado un poco a todos los procesos, ¿no? Tampoco me voy a extender. Una cubierta con unos espacios comunes, con un espacio de niños común, una lavandería, un comedor, bueno, y una serie de elementos que funcionasen. La parte de locales comerciales, pues también lo que os comentaba, aplicada a aparcamientos con coches eléctricos. ¿Cómo lo queríamos construir? Lo queríamos construir un edificio todo de madera. Se puede hacer hoy un edificio de 4, 5, 6, 10 plantas construido con madera. El coste medioambiental es bastante menor. Obviamente, si la madera está certificada y viene de un bosque de tala sostenible, si no, sería injustificable. Pero podemos generar procesos de prefabricación, que llamamos, que ya está todo más o menos pensado sobre el plano. Se mete en un proceso de corte y de preparación en taller, de prefabricación, para luego montarlo y construirlo de una manera rápida. Podemos hacer cubiertas vegetales, podría funcionar todos los edificios con cubiertas vegetales. Aquí todavía te encuentras con arquitectos municipales, como me pasó el año pasado en Guadalajara, que me dijo que es eso de una cubierta vegetal, porque no está muy evolucionado y no... Cuando pues, en Copenhague, por ejemplo, saca una ley para que sea obligatorio construir todas las cubiertas vegetales, o en Alemania hay normativas en diferentes pueblos y zonas donde es obligatorio construir todo con cubiertas vegetales, ¿no? Los procesos de gestionar el agua, los procesos de producción de energía con biomasa y con solar. Entonces, si damos una vuelta por el mundo sobre este tipo de proyectos, nos podemos encontrar edificios de todo tipo, pero que están enfocados en este sentido. Sobre todo, encontraréis mucho cohousing enfocado desde la perspectiva social, no tanto la ecológica. Hay muchos que sí que van mezclando la social y la ecológica, pero podéis ver proyectos de todo tipo, ¿no? Voy a hacer un repaso rápido de unas imágenes, como antes lo de la parte de arquitectura mía, de proyectos por toda Europa relacionados con el cohousing, ¿no? Para explicaros, no sé cómo vamos de tiempo, Nuria. Vale. Os quería contar el otro proyecto, que yo creo que está aquí, ¿vale? En Inglaterra, este proyecto, por ejemplo, estas casas que veis ahí, en Lilac, ¿conocéis alguno Lilac? Estas casas de madera que aparecen ahí están construidas con balas de paja, con un sistema de balas de paja prefabricado que desarrolló una empresa allí en Inglaterra que se llama Modcel, que claro, te garantiza un aislamiento bestial, un coste energético muy bajo en el proceso de fabricación y bueno, pues una calidad muy buena. Todas estas son de Lilac, todo construido con balas de paja, ¿no? En Holanda, diferentes proyectos que van, pues eso, muy relacionados con la formación. Y ahora os quería contar el otro proyecto, sin enrollarme, que llamamos el SIGLU, que está relacionado con generar otros modelos de producción diferentes relacionados con el código abierto, ¿no? Cómo aplicamos la arquitectura al código abierto.
y nos replanteamos, igual que nos replanteamos la vivienda colectiva y el cohousing, nos replanteamos también la vivienda, la segunda vivienda o la vivienda de uso secundario, donde decíamos, pues no tiene sentido que estemos construyendo toda esa cantidad de segunda vivienda para al final muy poco tiempo y con unos mecanismos de construcción que son muy contaminantes, muy poco flexibles, muy rígidos y que bueno, pues tendría... Y había gente que nos pedía proyectos pequeñitos porque, bueno, pues yo sí quiero salir de la ciudad de vez en cuando y quiero tener un pequeño refugio en el campo y me gustaría tener pues un tipo de construcción más flexible, que sea más ecológica, que no tenga impacto y que bueno, que incluso en algún momento pues la pueda cambiar, la pueda modificar, la pueda ampliar o bueno, pueda generar otros procesos, ¿no? Entonces ahí nos metimos en el desarrollo de una vivienda prefabricada que cumplía un poco estos requisitos. Es un proyecto que nos vino de unos clientes, de unos carpinteros que viven en Almería y que ya nos pedían pues una forma bastante peculiar que vais a ver ahora, que es, como dice su nombre, un iglú, ¿no? Tiene la forma de un iglú, ¿no? Nosotros nos quedamos al principio un poco sorprendidos, luego analizamos el proyecto, ellos ya tenían hecha una premaqueta a escala 1:1 allí en el taller y vimos que funcionaba bastante bien y que se podía enfocar desde todas estas perspectivas, ¿no? Empezamos a desarrollar un proyecto donde la forma de construirlo, la forma de pensarlo, la forma de hacerlo fuese totalmente diferente. Para ello desarrollamos un proyecto que está basado en un juego. Esto es una serie de fichas que te puedes bajar de internet, las imprimes y las puedes recortar, ¿no? Las vas recortando y las vas juntando y vas decidiendo cómo quieres que sea tu proyecto, ¿no? Es decir, eres parte del proceso de diseño del proyecto, ¿no? Y puedes decidir cómo quieres que sea. Esto tiene 1000 formas, 1000 posibilidades y era una manera de introducir al cliente en el proceso de diseño. Luego además cada una de las piezas pues está perfectamente desarrollada y colgada en internet para que la pudieses en su caso bajar y meterla en un plotter de corte e incluso, en el caso hipotético, fabricarlo tú mismo, ¿no? Entonces, pues al final intentábamos generar un proyecto donde el cliente pueda ser autodiseñador y autoconstructor de su propio edificio y que lo pueda autodesmontar cuando quiera o ampliar o desarrollar, que sea bastante más flexible y que dé otro tipo de oportunidades, ¿no? Y así han ido surgiendo desde que lo lanzamos, pues hace como 1 año y medio, estamos con una fase de prototipos, pero que ya lo vamos desarrollando para clientes que van comprando diferentes prototipos y ellos van decidiendo cómo quieren que sea el proyecto, ¿no? Para que veáis, pues la parte ecológica está hecho todo con madera, con tablero de madera, con aislamiento de lana de oveja y todo es pues pinturas minerales sin prácticamente nada de químicos y ventanas de madera y ya en función de las necesidades de cada uno pues se van desarrollando los diferentes módulos, ¿no? Entra dentro de esta filosofía de, bueno, estos 6 iconos pues representan pues ese triple balance económico, social y medioambiental. El DDI es el Design and Do It Yourself, ¿no? Que es todo como un movimiento para bueno, ir... Por si alguien no es bilingüe. Sí, diséñalo y construyelo tú mismo, ¿no? Ser capaces de ir diseñando objetos, ir compartiéndolos y ir construyéndolos nosotros mismos, ¿no? Hay bastantes no, pero hay 2 o 3 portales interesantes en torno a la arquitectura sobre estos temas. Hay un portal en California muy interesante, se llama Open Source Ecology, donde tú te puedes bajar de internet
todos los planos para hacerte un tractor. Si quieres, tienes todas las piezas de lo que tienes que comprar de una manera bastante, bueno, pues rudimentaria, o sea, pero funciona, ¿no? Open Source Ecology. Y hay, pues bueno, una filosofía de compartir, de construir modelos de desarrollo diferentes, ponerlos en común, que se pueda ir aprovechando por diferentes personas y que se vayan mejorando entre todos, ¿no? Entonces, la idea de esto parte de eso también, ¿no? De cómo nosotros ponemos una serie de planos y de modelos en común y la gente lo puede bajar, se lo puede construir y puede subir otros, puede cambiar unos muebles y de ahí lo puede coger otra persona y al final convertir esto en una plataforma donde se puedan desarrollar diferentes diseños y puede ir evolucionando porque se construye una comunidad en torno a esa plataforma que es capaz del desarrollo de estos productos, ¿no? Tiene un concepto de retornabilidad que creo que es muy importante. La arquitectura no genera desechos, o sea, la empresa se hace cargo del fin de vida del edificio, lo puedes reintroducir en el proceso otra vez, entonces no tienes un edificio terminal ahí que lo puedes bueno, pues mandar a fábrica y se vuelve a introducir en todo. Y como no utiliza cimentación de hormigón, es un pequeño edificio que se posa en el terreno, tú te puedes ir de ahí y realmente como si no hubiese pasado ahí, ¿no? Nada, ¿no? El impacto medioambiental es mínimo. Y le puedes generar una serie de artefactos de producción de energía solar o de depuración de agua, ¿no? Bueno, yo creo que la economía iba muy relacionada también con el ciclo de vida y bueno, pues son los primeros formatos que hemos hecho son de este tipo. Este es uno que hicimos en Gerona que es totalmente vegetal. Se trata de que lo cubran una serie de enredaderas y al final pues esté todo cubierto por la naturaleza. El primero se utiliza como casa rural, este se utiliza como una sala de masajes. Este es otro que está en Almería. Y bueno, pues al final la arquitectura o el pequeño refugio de escapada al campo donde pues bueno, puede tener otra serie de formatos, ¿no? Entonces yo creo que aquí bueno, la reflexión que queríamos hacer en torno a la economía y a la ecología es bueno, es los procesos, ¿no? Cómo transformamos los procesos para compartir conocimiento y para generar procesos que puedan ser más económicos. Y yo pararía aquí porque yo creo que el ecómetro no lo voy a contar. Es que el ecómetro lo puedes contar por encima, pero igual es mucha información, ¿no? ¿Cómo lo veis? Así que, ¿seguimos? Pues dale un repaso, ya que estás, cuenta... Sí. No, yo no tengo problema. El ecómetro viene de esta reflexión de los primeros años de hacer proyectos ecológicos en la arquitectura y decir que no, que la arquitectura no es ecológica, sino que la arquitectura participa de una idea de ecología y participa de una idea de ecología en mayor o menor medida y en diferentes sectores. Para esto es muy importante tener en cuenta que los niveles de impacto están distribuidos en diferentes capas. Las capas las podríamos entender como pieles. A mí me gusta mucho cómo lo explica Underwasser cuando habla que, bueno, y mucha gente ha hablado de la arquitectura como nuestra tercera piel, ¿no? Tenemos nuestra primera piel, que es la epidermis, la ropa es la segunda piel, la arquitectura es la tercera piel, esa piel que nos protege, que ha nacido con esa vocación de protegernos. Ahora la hemos convertido en otras cosas, ¿no? Ya oímos hablar del edificio enfermo, es decir, edificio que en vez de protegernos nos ataca desde otros puntos de vista. Luego tenemos una cuarta piel, que puede ser el ecosistema, una quinta piel, que puede ser la Tierra, ¿no? Podríamos hablar de 5, podríamos hablar de 7, pero yo quiero que entendáis el concepto de escala y de diferentes relaciones con el medio ambiente, ¿no? Oímos hablar en todo momento del cambio climático como el gran problema medioambiental con el que nos relacionamos, ¿no? El cambio climático es un problema, es un problemón que afecta a la quinta piel, es decir, afecta a la Tierra, al calentamiento global, indirectamente obviamente nos afecta a todos o nos afectará a todos, pero no podemos perder de vista una visión pues más
transversal a todas las escalas, más multiescalar, más holística, sobre los impactos con los que nos relacionamos, ¿no? Entonces los impactos medioambientales están ahí en el cambio climático, pero están en otros elementos como la eutrofización o la calidad del agua de nuestros ecosistemas, cómo podemos influir en esa calidad del agua, está en la ecotoxicidad o la toxicidad humana, cómo nos afecta a nuestra primera piel, directamente a la epidermis, a través de las alergias o otras historias. Entonces al final hay un montón de impactos que van referidos. ¿Cuál es más importante o menos importante? Y aquí lo que decimos es que no nos podemos, si no desarrollamos una visión holística y una visión global sobre todos esos impactos, nos vamos a pasar un día corriendo, tapamos la capa de ozono y hemos conseguido parar la capa de ozono a través de un acuerdo que es único, no ha pasado nunca en la historia, que en el 84, en el protocolo de Montreal, se pusiesen de acuerdo todos los países en el mundo, cosa que no pasó antes de ayer en Lima, y dijeron, bueno, vamos a erradicar una serie de productos, CFCs y una serie de historias que están haciendo un agujero y están poniendo en peligro. Pero si no desarrollamos una visión holística, vamos a estar primero tapando esto, ahora tapando el cambio climático, luego tapando la ecotoxicidad, luego tapando la radiactividad, luego tapando la eutrofización, cuando lo que tenemos que establecer es una otra forma de relacionarnos con nuestro entorno, un contrato natural con nuestro entorno y al final, bueno, pues intentar desarrollar una relación más empática con la Tierra y no estar siempre agrediendo al entorno, ¿no? En ese contexto es donde nace el ecómetro, en el concepto de relación, ¿no? En ese debate que os decía antes sobre la sostenibilidad de la ecología, que en un momento dado llegó a Estados Unidos, la diplomacia americana dijo, basta, ya no hablemos de ecología, vamos a hablar de sostenibilidad, porque es algo bastante más ambiguo que puedo manejar y que realmente no se ha instaurado, no quiere decir nada. La ecología es una parte de la biología que mide la relación de los animales con su entorno. Esa relación es lo que está en cuestión ahora mismo, es una relación que está en cuestión desde el punto de vista del cambio climático, pero desde la toxicidad, desde un montón de puntos de vista. El director del hospital de Copenhague decía, hay un programa un documental que se llama Homo Toxicus, lo podéis bajar, es la noche temática en la 2. Homo Toxicus te cuenta un poco toda la relación que tenemos los seres, vamos, los seres vivos y los humanos con la cantidad de sustancias tóxicas que hemos soltado en la atmósfera desde la revolución industrial. 100.000 sustancias. 100.000 sustancias químicas, no todas son tóxicas, pero nos relacionamos con 100.000 sustancias químicas que son nuevas para nosotros, que hemos soltado a la Tierra y que, según vamos descubriendo, porque muere mucha gente o generan muchos problemas, pues las vamos quitando, ¿no? El plomo, pues lo ponemos en la gasolina, luego lo quitamos porque los asbestos o un montón de productos que poco a poco pues los vamos erradicando según vemos que han ido generando muchos problemas. Él decía que bueno, que sí, que el cambio climático es un problemón, pero la toxicidad genera un problema de fertilidad en el ser humano, y ahí hicieron un estudio que fue muy polémico, que luego se contrastó en Francia, en otro sitio. La pérdida de fertilidad en el hombre había sido de un 50% en los últimos 50 años. Es curioso, en el hombre mucho más que en la mujer. Y que de seguir esa tendencia, pues el mayor problema que había para el futuro no iba a ser el cambio climático, sino iba a ser la pérdida de reproducción en la sociedad humana. Bueno, otro problema puede ser la radiactividad. Yo creo que hay que bueno, pues estar un poco alerta y desarrollar esa visión más holística y más transversal sobre todos los impactos que nos afectan desde la perspectiva de la ecología. Y en ese sentido desarrollamos el ecómetro, una herramienta que trata de medir esa ecología en los procesos de la arquitectura. Hay otras herramientas, hay una herramienta, el LEED, que es una certificación americana, hay otra herramienta que es el PRIM, inglesa, hay otra que se desarrolla en España, verde, pero queríamos
veíamos que había muchos indicadores que no se tenían en cuenta y luego queríamos que el proceso de desarrollo estuviese basado también en un proceso bottom-up, en un proceso más de abajo arriba y pues más participado por la gente, porque veíamos que había mucho sentimiento crítico en los otros procesos de desarrollo y en otras herramientas que al final estaban desarrolladas en otro sitio y aplicadas aquí y perdían cierto punto de vista o cierta coherencia, ¿no? Lo desarrollamos desde la perspectiva que llamamos glocal, ¿no? Que muchos entenderéis como una visión común, una visión global, pero al final una manera de solucionar las cosas desde una perspectiva local, ¿no? Entonces traemos ciertas herramientas descontextualizadas de fuera para aplicarlas aquí y tener que introducir una serie de indicadores que no tenían sentido o otros que no estaban, habría que meterlos, pues veíamos que había que desarrollar esa herramienta. Entonces nos lanzamos a generar un proceso colectivo de desarrollo de la herramienta. Construimos una asociación y se fue involucrando técnicos muy buenos de cada uno de los aspectos para debatir cuáles son los aspectos medioambientales que pueden influir en la arquitectura. Y pues debatimos desde cosas como contaminación electromagnética, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hasta qué punto? La relación de la arquitectura con la biodiversidad. Te pones ahí a investigar y a desarrollar y a preguntar a gente y te encuentras cosas apasionantes que no conocíamos, ¿no? Gente que se ha dedicado a estudiar y luego hay asociaciones europeas de la relación de los pájaros con la arquitectura y como antes la arquitectura les dejaba sitios para que los vencejos vivan y qué labor tienen los vencejos en el contexto urbano, o las golondrinas y por qué están desapareciendo, porque la arquitectura ya no tiene esa relación y hay pues unas fachadas de cristal donde se estampan o no hay huecos donde se puedan meter. Bueno, muchas cosas que se han hecho antiguamente, que se han tenido en cuenta, un montón de aspectos y ahora en este corte que hemos hecho en nuestra relación con el entorno natural, pues hemos cortado de tajo. Cosas que hemos cortado y cosas que vamos creando nuevas, como todo el mundo tecnológico, y que hasta qué punto sabemos relacionarnos con ese mundo tecnológico que es nuevo y que genera pues, problemas como los que decía antes del edificio enfermo. Que todavía hay mucha gente dando vueltas sobre qué es eso del edificio enfermo, pero de repente en la maternidad de aquí en Madrid, en la sede de Gas Natural en Barcelona, en un montón de edificios, se acaba un edificio y de repente la gente se pone a trabajar y sale con lipoartrofia o con diferentes problemas de salud y que muchos vienen derivados, o la gran mayoría, por temas de campos electricidad de campos estáticos y excesiva ionización del aire y bueno, pues diferentes elementos, ¿no? Que no los conocíamos y que ahora empiezan a aparecer, ¿no? Sin haber encontrado todavía la cura de las enfermedades que nos aquejaban, ahora está desarrollándose la medicina medioambiental como consecuencia de todos los modos de producción enfermos. O sea que ahora tiene que haber una nueva especialidad que no existía, que es gente que entienda de medicina medioambiental para curar cosas que antes no eran enfermedades porque no estábamos intoxicados por las cosas que nos intoxican ahora. O sea, que es como el mundo al revés, vamos. En vez de avanzar en medicina, vamos corriendo detrás. Sí, bueno, se van creando enfermedades nuevas, ¿no? El síndrome de química múltiple es una enfermedad nueva, ya reconocida en Europa en un montón de sitios y aquí pues se reconocerá dentro de poco. Y el otro, el de electrosensibilidad, el síndrome de electrosensibilidad múltiple, ¿no? Pues pasa lo mismo, o sea, algo que ya se ha reconocido en muchos sitios, pero que no, gente que ya se satura de temas de contaminación electromagnética y bueno, pues tiene unas reacciones adversas a cualquier campo, no pueden estar donde hay un wifi o no pueden, todo esto bueno, pues va surgiendo, ¿no? Entonces, como los procesos que conocíamos también son lentos, no tenían en cuenta muchas cosas de estas, decidimos generar un proceso abierto e innovador en el análisis de la ecología, ¿no? Entonces, en eso estamos. No tenemos la herramienta todavía desarrollada, pero vamos desarrollando una herramienta que pueda medir esto. La herramienta está basada en esto que veis detrás, que es un pentágono. El pentágono regular y exterior
te cuenta pues, los valores óptimos, cómo se llegaría a un edificio de valores óptimos, y en cada uno de los ejes se mide una cosa. Se mide entorno, se mide diseño, se mide materiales, se mide agua y se mide energía. Todo eso con 160 indicadores o 130 indicadores que hay. Entonces, podemos contar que un edificio funciona muy bien desde el punto de vista energético, porque el edificio gasta muy poca energía, pero igual está hecho con una serie de materiales que tienen unos procesos contaminantes muy altos, ¿no? Eso es importante contarlo desde esa perspectiva, y queríamos desarrollar una radiografía que contase el edificio de una manera clara. No queríamos una certificación, como puede ser otra certificación, que te dé una puntuación o te dé una medalla o te dé por llegar a un sitio, sino que llegase... los 4 conceptos básicos serían código abierto y licencias, un tema de visualización, una herramienta participada y basada en cultura colaborativa. Tiene 5 pasos, es que es bastante complejito, yo no me enredaría porque no es un contexto donde nos podamos, igual cualquiera que quiera información sobre esto, bueno, pues se lo cuento con toda tranquilidad, pero entiendo que los procesos son muy complejos. Eso es lo que os decía de toxicidad, del Homo toxicus, de toxicidad humana. Hay varios programas en televisión de ese tipo. Y os cuento otro ejemplo sobre la necesidad de una visión holística. Estamos con el tema del cambio climático, y hace 2 años nos dijeron el gobierno que teníamos que cambiar todas las bombillas de incandescente a bajo consumo. ¿Os acordáis? Si leéis, o sea, si buscáis otro documental de la noche temática de la 2, o sea, que son documentales que se llama La gran mentira de las bombillas de bajo consumo, os quedáis de piedra, ¿no? Porque la introducción del mercurio en las bombillas de bajo consumo está generando unos problemas bestiales, ¿no? De toxicidad. Entonces os decía, lo que os decía antes, para tapar un problema de cambio climático estamos generando un problema de toxicidad bestial. O cambiamos nuestra perspectiva, cambiamos de paradigma y miramos desde una perspectiva global en nuestra relación con el medio ambiente, o vamos mal, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos desarrollando el programa HCE, que es el programa de huella de carbono para la Oficina de Cambio Climático que os he comentado antes. Y yo, hace poco en mayo, estuvimos en una reunión que nos invitaron de todos los sistemas de certificación que se están introduciendo en España desde Europa, el DGNB alemán, el MiEnergy suizo, y bueno, nos hizo bastante ilusión porque el ecómetro era el que mejor posicionado salía, y nosotros llevamos 2 años trabajando y debatiendo una serie de indicadores y ni siquiera hemos desarrollado la herramienta todavía, ¿no? Pero bueno, sí que se está escuchando el cómo hacer las cosas. Sale todo fatal, así que nos financiamos. Bueno, fue muy curioso en esa reunión de todos los sistemas de certificación. Estaba el LEED, que expuso que ellos habían desarrollado el LEED y que invertían 7 millones de euros en el desarrollo del LEED anuales. Nosotros hemos hecho una campaña de crowdfunding y hemos sacado 6.000 euros para la parte de programación, y con eso vamos a acabar este año. En ese... Se acabó antes de ayer. Acabo de entrar en la página y acabo de ver que se terminó el día 11. Bueno, al final los procesos colectivos y de pequeños crowdfunding y bueno, pues te ayudan, que no es solo eso. Si tuviésemos que basar este proyecto solo en el crowdfunding, no sería lógico. Hay detrás una cantidad de trabajo que han metido un montón de técnicos que es increíble y que vale muchísimo más, ¿no? Pero que lo están metiendo de una manera colaborativa, ¿no? Y bueno, pues desde presidente o expresidente de Passive House, a un montón de gente que se involucra en los proyectos. Y yo creo que aquí ya lo dejamos, ¿no? Sí, porque son menos 20 y me gustaría, si aguantáis unos minutillos para intentar hacer una conexión entre todas las cosas interesantes que nos ha contado Iñaki y cómo, como él no va a estar en los siguientes días, cómo se conectan con cosas que hemos contado anteriormente y que vamos a contar en el futuro, para que tenga, como cada persona que viene aquí es como una pildorita, pero tiene que tener continuidad en nuestras cabezas. Entonces, bueno, lo primero, muchísimas gracias, porque es el primer ejemplo que tenemos de cómo se
trae a la Tierra desde el mundo empresarial, además, que no, como os habréis fijado, no es solo una empresa, es algo más, pero desde el mundo empresarial cómo se empieza a aterrizar todo eso que reivindicamos desde otros sitios. Y hemos oído palabras como clientes, pero también investigación, también código abierto, también descárgatelo y háztelo tú mismo. Entonces me gustaría que esas palabras las retengamos, no vamos a pasar examen, pero me parece interesante este ejemplo y me puedo tal vez anticipar algunas preguntas que vais a hacer en el momento, pero como, a lo mejor, ¿cómo que segunda residencia? Bueno, hay gente que de todas maneras lo está haciendo. Ojalá todo el mundo que se plantee que su necesidad vital pasa por ir a un tiempo al fin de semana y se lo puede permitir, lo haga bajo esta metodología. Es decir, si nos ponemos en plan, es que hasta que aquí no coma todo el mundo, no podemos hacer nada, tenéis razón. O sea, nadie, Iñaki seguro que también os la da. Pero el tema es cómo entrar en el mundo empresarial para que lo que de todas maneras se está haciendo se haga con criterios que tienen, que tienen tantos ingredientes como los que estaba contando él ahora, ¿no? Porque además se ha parado en un momento en que ya llegaba al momento red. Vamos a trabajar en otra sesión sobre trabajar en red las empresas, pero hoy ya como habíamos entrado desde la arquitectura para no poner la cabeza más así. ¿Por qué? Porque esto que ha contado Iñaki también es una metáfora, esto, sobre todo lo del ecómetro, pero todo lo anterior no es metafórico, es real, pero además de ser real es una metáfora de cómo nos podríamos plantear la economía en sí misma. Que al medirla y al buscar las soluciones, a cada solución le busquemos todas las patas. Igual que, por ejemplo, estaba contando lo del Pentágono, que cuando pensamos en una empresa le miremos varios impactos y cuando pensamos en un sector entero y en una actividad entera, por ejemplo, en lo que estaba contando, él no ha hablado de generar empleo directamente, pero estaba contando desde el punto de vista de quien ofrece el servicio. Tu cliente puedes elegir, nada, te lo descargas de la red y si te he visto no me acuerdo, ni siquiera me voy a enterar, más que un byte que ha bajado de mi web y a lo mejor alguien me ha referenciado, ni siquiera me entero que te has bajado mi sistema, hasta, por favor, me encanta esto, ya me lo he jugueteado en mi casa, pero no tengo ni idea de construir, ven y constrúyemelo y por supuesto te pago por tu tiempo y por tu conocimiento, pero puedes pasar desde me lo llevo y tú no te enteras a que te salgan clientes por esto, tú no lo sabes de antemano. Está puesta a disposición. Otra cosa que pasa es que la tierra, por un lado, es un bien escaso, y este sí que es escaso de verdad, no es una falsa escasez como pasa con otras cosas que nos engañan. Con la escasez, la tierra es de las pocas que realmente es escasa, muy escasa. Entonces, compartir la tierra no es solamente una cosa muy chuli, es una cosa que es imperativa. O sea, no nos gusta nada las ciudades con rascacielos, pero con algún método tenemos que compartir. Entonces, si no son rascacielos, quiere decir que todo el mundo que está viviendo individualmente tiene que buscar fórmulas con esos porcentajes que contaba de vivir de una manera más compartida, que no tenemos por qué tener una lavadora por ser humano, ni un coche por ser humano, ni todas las cosas que no hace falta, pero no hace falta que tengamos uno de cada para todo lo que se puede compartir. Entonces, en lo que estaba contando, a nivel económico, implica todo lo que él ya ha expresado explícitamente y otras cosas que las haya expresado o no me gustaría recordar. Por un lado está hablando de impacto ambiental. La casa es un proceso de los más complejos, como pensando en el diseño de producto, él lo ha dicho desde ahí también, ¿no? Estoy diseñando un producto desde cero, él lo ha mencionado, lo que pasa es que he mencionado tantas cosas que por eso quiero hacer este repasillo, ¿no? Te haces cargo como diseñador y como productor que ofreces algo al mercado, te haces cargo desde el diseño hasta de cuando tú ya no quieras la casa, cosa que es muy raro de decir así, porque la gente en general sí siempre quiere la casa, pero imagínate, cuando la casa ya no vaya a ser usada por los motivos que sean, igual nos morimos, si ya no la usamos por lo que sea, hay una manera de que esa casa no se quede ahí incrustada por narices, sino que la puedo volver a meter. Ese proceso que es rarísimo de encontrar en casa, porque es uno de los diseños más complejos que hay, eso debería ser aplicable a cualquiera. Así queríamos cerrar el curso en la última sesión, con este proceso de que todo lo que diseñamos no vale con decir qué bien me ha quedado, qué rentable es para mí o qué solución más buena da a la necesidad de no sé quién. Si al diseñar algo no pensamos hasta el final en qué va a pasar, seguimos siendo parte del problema. Que a lo mejor no tenemos capacidad para dejar de ser parte del problema mañana, pero esa es la mirada. Entonces, me gustaría recalcar de lo que he estado contando que por ahí hay una propuesta de solución. Al diseñar ya tienes que pensar en el final del ciclo de vida,
Es que se han utilizado tantas frases y tantas palabras que lo vamos a tener que rescatar durante varias sesiones. Pero eso, tenemos que pensar en el ciclo de vida completo, tenemos que pensar en el entorno completo. Otra cosa de las que estaba mencionando con el cohousing es el tema, que yo lo he ligado de dos maneras, es el tema de recuperar soberanía. Os hemos hablado aquí varias veces y vamos a seguir hablando de soberanía. Va a haber una sesión específica sobre soberanía alimentaria y va a haber otra sobre soberanías. En economía es muy importante para recuperar la soberanía económica en general, recuperar las soberanías en cada una de las áreas donde somos usuarios condenados a blanco o blanco clarito, o negro grisáceo, pero que nos dan muy pocas opciones. Entonces, de repente, poder decidir qué nivel de privacidad y publicidad en el sentido de espacio público, qué nivel de apuesta por una tecnología o por la otra, poderlo decidir todo, cuántos metros necesito para mi reducto y cuánto compartimos, si lo usamos para trabajar en común, si lo usamos para cocinar en común, como todo eso, que son decisiones que nos pertenecen a los humanos, ahora mismo solo los podemos decidir con dinero. O sea, si te pago tantas mil, me queda grande, y si te pago tantas mil, me queda pequeño. Pero en todo lo que ha estado introduciendo Iñaki en este rato, está también el tema de que podemos forzar al mercado a que si la gente que tiene el presupuesto, por pequeño que sea, para pagar por una casa, que no es toda, pero la que lo tiene, si esa gente está mirando en la amortización, no de su inversión especulativamente hablando, sino de, me interesa más ponerlo de la calefacción con pellets, de la calefacción con esto, porque en tanto tiempo me empieza a salir más barata que no ponerme calefacción autónoma. Si la gente está mirando eso, las consecuencias en el mercado, yo no soy súper especialista en mercados inmobiliarios, pero esto creo que lo podemos entender todos porque es de sentido común. Si la gente que puede pagar empieza a exigir al mercado que las cosas sean así, el mercado tiene que cambiar por narices. O sea, no podemos seguir jugando a la ruleta rusa. Si la gente mira el dinero y decide y es soberana y es autónoma y se autoorganiza, el mercado cambia. Tardará lo que tarde, pero el mercado cambia. Entonces, si los que se lo pueden permitir van por este camino, los que no se lo pueden permitir tienen más oportunidades de poder entrar en el tema de la vivienda. Lo digo para salvar aquello de... Bueno, y los que no pueden pagar, efectivamente, ese es otro problema, pero vamos por pasos. Porque esto no es un curso de milagros, sino de gente que se ha atrevido, que ha ido avanzando y avanzando ha hecho mucho. No lo ha hecho todo, pero vamos, bastante de lo que se puede hacer desde la arquitectura. Y el tema del modelo relacional no es ninguna tontería. Las ciudades están pensadas, o los edificios están pensados para que la gente se encuentre, se organice, comparta, conviva, reflexione junta, hable junta, o para que se desconfíe la una de la otra, se den la espalda y nunca se hablen y nunca se relacionen. Y de estos lodos, estos barros, de aquellos lodos, estos barros. Quiere decir que si no se construye pensando en que la gente se encuentre, reflexione junta, se plantee junta las cosas, luego tienes lo que decíamos, el modelo reunión de vecinos que es insoportable y que ya es demasiado tarde, ¿no? Es como curar a posteriori. Bueno, habría muchas más cosas que repasar, pero algunos minutos tienen que quedar para que hagáis preguntas o para que... Ya haremos en las próximas sesiones, seguramente, alusión repetida a algunas de las cosas que han salido de aquí. Así que, por suerte, la de hoy está grabada. Y si alguien se lo ha perdido, lo podrá escuchar. Y seguro que en algunas de las sesiones siguientes, ¿os acordáis cuando dijimos tal? Pues esto viene a cuento de esto. ¿Vale? Porque ha sido riquísima en ese sentido la aportación de Iñaki, porque nos introduce a muchos conceptos, entre otros el del código abierto, que no sé cuánto tiempo va a dar hoy. Si alguien no lo ha entendido, por favor que lo repregunte, pero si no, lo seguiremos repreguntando a personas que vengan en las siguientes ediciones. Os paso el micrófono. ¿Tenéis preguntas o observaciones o os habéis quedado así como ¡ah! Hola, quería saber si os habéis planteado algo para qué hacer con los miles de casas sin gente. Lo de la nueva construcción está muy bien, pero tenemos situaciones reales sin solución ninguna. Sí, ahí pues es lo mismo. Al final hay que generar procesos de gente que se empodere y se haga negociando con esos espacios. Pueden ser casas o pueden ser solares. O sea, la ciudad
hay un montón de casos y están pasando ahora. Yo pondría el caso de esto es una plaza, porque está aquí al lado, que es un espacio público, pero nos tenemos que empoderar para entre una colectividad hacernos, ser capaces de gestionar y de utilizar un espacio público, pero lo mismo puede ser con un espacio privado. ¿Qué pasa con el espacio privado, con las casas? Que el precio del suelo es muy alto y los intereses económicos ahí son altísimos. Entonces cuesta mucho generar esos procesos y que realmente pues las propiedades entren en un proceso de negociación. Pero yo estoy seguro que si vas con una propuesta sólida a un proceso que está enquistado, que está en el Sarebo, y con una propuesta de una comunidad para una gestión, y una gestión con su participación económica, o ir pagándolo muy poco a poco, o conseguir una quita, bueno, yo creo que hay que generar esos procesos de negociación y no hay que huir del conflicto, lo único que tenemos que buscar otras maneras de enfrentar el conflicto. Tenemos que construir esos conflictos desde una cierta organización. Yo pongo el ejemplo de esto es una plaza porque lo conozco perfectamente y lo viví en persona cuando se abrió un solar que estaba vacío, que se abrió con un curso financiado por la Casa Encendida y que se montó ahí a través de Urbana Acción pues un par de acciones y al final se juntaron un montón de vecinos. Igual hay alguien por aquí que sabe más porque está aquí al lado, igual hay algún vecino. Pero al final se generó una asociación y un proceso de empoderamiento que negoció con el ayuntamiento y hizo una solicitud y se concedió una solicitud y se gestionó. Yo creo que esas lógicas de enfrentamiento desde una perspectiva de entender pues el conflicto como un espacio rico y donde podemos aprender es donde hay que enfrentarse y para un espacio público por una vivienda, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísima vivienda, no habría que construir más vivienda, habría que rehabilitar todo lo que hay, vamos, sería absurdo construir y sobre todo construir, bueno, pues rehabilitar y luego pues sí que hay solares urbanos que sí que pueden dar pie. Lo que no se puede hacer es generar más urbanismo ni generar más ciudad dispersa y ciudad donde que no está consolidada, ¿no? Lo que está consolidado lo puedes bueno, pues acabar de consolidar o rellenar más o utilizar toda la parte de solares. Entonces yo creo que hay mucho campo, pero requiere un poquito de organización, que hoy en día pues bueno, sí que se están dando iniciativas de ese tipo. Claro, entonces habría que ejercer cierta presión sobre eso. La MV, bueno, ya tiene poco suelo, o sea, tiene mucho suelo fuera de Madrid, pero dentro de Madrid lo ha vendido. Todo en la Comunidad de Madrid pues lo va vendiendo. Ha vendido las viviendas sociales a fondos buitre. Sí. Pero eso es por la ley del suelo que tenemos y las condiciones del suelo y el valor que tiene la propiedad privada y además que no está socializada. Las carreteras las pagamos entre todos, tengamos coche o no tengamos coche. El suelo no. El suelo al final lo tenemos que pagar, bueno, los que quieren suelo, y aquí en Madrid pues encontrar un suelo está entre 1.000 y 1.500 euros el metro cuadrado de cada suelo, ¿vale? Luego construirlo te puede costar 700, 800 euros, 900, construir lo que es el edificio, pero lo que es el valor del suelo por cada metro cuadrado es bastante mayor que el precio del suelo. Entonces yo creo que hay que hacer ahí bastante presión y además, no sé si tienes por ahí internet. Sí. Saca el artículo 47 de la Constitución, que es demoledor en este aspecto. Nosotros empezamos todos estos proyectos de cohousing repartiendo el grupo que estábamos, no sé si te acuerdas, en el artículo 47 de la Constitución, para ver y marcándolo el precio del suelo en cada barrio, ¿no? Para que la gente se diese cuenta de lo que quiere decir, ¿no? Pero vamos, no sé si lo conocéis, aparte de que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación.
Constitución española. Y luego dicen que hay que cambiarla. Si cumpliesen muchas cosas para impedir la especulación. Artículo 47. La comunidad participará de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Es obvio, hasta la Constitución lo dice, y ahí nos podemos volver los más constitucionalistas para defenderlo y para decir, pero si es que lo tienen los bancos, la Iglesia, los grandes poderes inmobiliarios, y ni con respaldándonos en la Constitución conseguimos que haya pues una democratización del suelo, ¿no? Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu ponencia. Me ha parecido muy interesante porque yo nací en una casa de pueblo, luego he venido a la ciudad, he vivido una experiencia de ciudad, de comunidad en un piso durante 3 y 4 años que se llamaba La Fresquera, y he tenido esa experiencia también de compartir una casa a nuestra manera, ¿no? Sin tener frigorífico, haciendo una serie de cosas en aquel momento, en los principios de los años 90. Y me llama la atención algunas cosas de las que has hecho en tus proyectos y esto que haces del ecómetro y todo esto, porque a mí me parece, o por lo menos la sensación que tengo es que el proyecto de algo donde vas a vivir, que es la vivienda y el territorio circundante, es muy interesante cuando se hace a priori, es decir, cuando hay personas que empujan hacia un lado, como ese proyecto que teníais ahí, que os han quitado el solar, y como ha pasado con esa residencia de Torremocha, ¿no? Que hay una serie de personas que empiezan a juntarse y empiezan a compartir cosas, y cuando llega el momento ya de convivir bajo un techo, pues hay un camino hecho para que todo eso sea algo que se ha realizado juntas y juntos, ¿no? O sea, que no he ido a un piso ya organizado porque lo ha hecho un arquitecto o el último modelo de ecología, etc. Y a mí me parece que la relación del habitáculo con el habitante o con la persona que lo habita tiene que ser, si cuanto antes se haga mejor, antes de que eso sea incluso una realidad, ¿no? Y eso lo hago un poco volviendo un poco a los lugares donde cuando naces en territorios rurales, ¿no? Donde ha habido un asentamiento urbano, que es el pueblo, y como eso, si vas un poco a tirar del hilo de la historia de ese pueblo, empezó a ser aquello, ¿no? Las personas buscaron un lugar donde habría recursos, donde los lugares alrededor fueran fáciles de tener situaciones de uso común para que fuera mucho más fácil la convivencia, o sea, o mucho menos complicada, y eso que estamos hablando de otras formas de pensar. Yo creo que la evolución nuestra es muy interesante y ahora igual no haríamos las cosas como lo hicieron nuestros ancestros en los pueblos, ¿no? Cuando empezó a organizarse un núcleo rural en una zona rural, en el monte, en un valle, en la montaña. Y bueno, eso es un poco como una reflexión, ¿no? Porque como vengo ahí del tema de pueblo, lo que sí me parece preocupante es que en algunos de estos proyectos hay situaciones muy contradictorias, ¿no? Yo sé que un poco fui una de las personas que empecé en el grupo de la Ecoaldea de Valdepiélagos, cuando empezaba a organizarse, ¿no? Pasaron bastantes años, al final se ha hecho la Ecoaldea, y yo sinceramente no pensaba en esa Ecoaldea. Claro, me fui bastante pronto, porque pensaba que si se iba a un núcleo rural, a un núcleo de un pueblo, era interesante poder organizarse dentro de lo que ya había en el pueblo o recuperar y formar parte de ese pueblo, ¿no? O sea, en la medida que se pudiera, pero también aunque hubiera alguna construcción nueva o algo. Pero claro, al final terminó siendo una urbanización con materiales de ecología y todo esto carísimas, ¿no? Al final, o no, por lo menos nada, tampoco ni económicamente barato, pero también caro para el medio ambiente, pienso. Entonces yo me pregunto, bueno, desde tu punto de vista, que tampoco lo he visto mucho, he visto los proyectos, pero decís, y también por lo que decía también Nuria, es decir, cuando diseñas, ¿qué va a pasar después? Pero interesante, ¿y qué pasó antes en ese lugar? ¿Cuál es la memoria de ese lugar? ¿Cuál es la memoria de ese solar? ¿Cuál es la memoria de ese sitio? ¿Por qué se hizo? ¿Quién convivió ahí? O sea, todas esas memorias se olvidan la mayoría de las veces de los lugares donde se va. Bien porque se construye nuevo, bien porque no se tiene en cuenta lo que ya existe y se puede recuperar, ¿no? Bueno, gracias. Vale, totalmente de acuerdo. Si ves el pentágono este que hacíamos en el ecómetro, hay una de las patas del pentágono que se llama entorno, que es análisis del entorno y un poco lectura de lo que existe en cada lugar para poder interpretar. Siempre decimos que nuestros proyectos parten del lugar y del entorno y del cliente.
esas dos cosas confluyen y surge un proyecto, y cada proyecto es diferente. Y podéis ver la página web y un montón de cosas, y todos los proyectos son diferentes, porque el contexto es diferente, el entorno, la memoria del lugar te dice una serie de cosas, y influyen un montón de cosas, en técnicas de desarrollo de la arquitectura, en materiales, en un montón de aspectos, en formas, en estética, en composición, en tradiciones. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta. Me has dicho una cosa que creo que es muy importante, y voy a relacionarlo otra vez con esto es una plaza, porque al final es un proyecto que conocemos todos y tenemos mucha relación, o conocemos la mayoría y está aquí en el barrio. Y relacionarlo con la parte de la economía. Cómo cuando la gente se apropia de un lugar urbano, qué capacidad tiene de transformación, qué vida tiene ese lugar, qué cosas pasan en ese lugar, qué gente va y qué actividad tiene, si lo comparamos con una plaza convencional del ayuntamiento, una plaza dura. Y luego comparamos la vida social, el capital social en un lugar y en otro lugar, y luego comparamos el capital económico de cuánto le cuesta al ayuntamiento mantener una plaza convencional y cuánto le cuesta económicamente mantener esto es una plaza. Creo que la diferencia es abismal, ¿no? de la cantidad de capital social que hay en ese lugar y el poco coste económico. Y todo es por lo que tú decías, por la apropiación del lugar de una serie de gente, y en el momento que te apropias, bueno, generas una serie de relaciones con el lugar y vas construyendo ese capital social. Pero con una vivienda puede pasar lo mismo. No es solo que te entreguen la vivienda, ya depende del tiempo que tenga cada uno y de la capacidad de involucración con el proyecto. Pero tú puedes tener diferentes niveles de involucración y te puedes introducir en el proyecto desde el principio y le vas aportando también un montón de cosas, ¿no? Para nosotros es muy importante que el cliente entre en el proceso de diseño de la arquitectura. Entonces, nosotros no hacemos arquitectura y se la damos al cliente. Le invitamos al estudio y hacemos unos talleres conjuntamente y dibujamos juntos en la pizarra. Proyectamos, nosotros la delineamos, al día siguiente vienen y seguimos dibujando. Y está totalmente introducida. Entonces, en la medida que tú te introduces en un proceso, te apropias de él y lo vives de otra manera. Y los resultados son totalmente diferentes, ¿no? Que lo podemos ver para un espacio público o para una vivienda. Lo más parecido a la realidad es aquello que tiene existencia física, ¿no? Las tres dimensiones. La satisfacción que se tiene cuando se hace una cosa de tres dimensiones es muy, muy grande, ¿no? Y por otro lado, la mentira que nos venden desde arriba, el Estado y el capital, pues es, por ejemplo, el aparato ese que dicen que es climatización. No climatiza nada, solo enfría. Climatizar sería renovar un número de veces por hora el aire. Y lo que hacen ahora es pues un montón de cosas que son inexplicables, como las instalaciones térmicas de los edificios. Es un caos muy grande en el funcionamiento y en cuestiones como mantenimiento y demás historias no dan vida de ellos y tienen muchísimos problemas. Y bueno, nos esconden casi todos. Y me ha parecido muy interesante lo que se ha propuesto y bueno, muy digno a tener en cuenta para hacer cambios, pero bueno. Con respecto a lo que dice... No sea precisamente lo del dinero, ¿no? Que hay cosas que no valen dinero precisamente y a lo mejor hay más vida detrás de eso. Que la muerte que venden. En eso estamos ahora, es a lo que decías de las instalaciones, y hemos pasado un siglo XX donde hasta el siglo XX la arquitectura funcionaba sin instalaciones, sin máquinas y sin historias. Era arquitectura vernácula, arquitectura bioclimática, viendo cómo funcionan los vientos, el sol y bueno, pues con unas medidas básicas. En el siglo XX, momento de energía barata, la arquitectura se desprende de sus condicionantes vernáculos y bioclimáticos y ya puedes hacer cualquier cosa en cualquier sitio, todo vale, porque tengo una serie de máquinas que le meto calor, le meto frío, le meto historia, y ahí evoluciona la arquitectura. Y ahora la arquitectura lo que está haciendo es desprenderse de todas esas máquinas, quitarse un montón de máquinas para volver a diseñar con respecto al clima. ¿Por qué? Porque aunque haya bajado el petróleo ahora, vamos a un futuro de energía cara y donde la energía va a ser un problema, no un problemón, ¿no? Entonces,
como la energía al final es una parte económica también, y todo lo vemos desde una perspectiva económica, pues estamos replanteando la arquitectura y empezamos a hablar de edificios de energía nula. Os voy a poner estas dos diapositivas, porque esta es una reflexión que no me ha dado tiempo a ordenarla, pero la suelo poner al principio. Esto lo hizo un arquitecto, Rem Koolhaas. Él hablaba de la cultura del yes, en el sentido de que tienes que conocer cómo funciona la cultura para saber manejarte bien. La cultura del yes no es nada más que la cultura del yen, el euro y el dólar. Es la cultura económica, el neoliberalismo puramente económico, y bajo eso se nutren, yo diría que el 98% de las decisiones en este mundo, decisiones a gran escala. Todo es de patrones económicos, ¿no? Entonces siempre decimos que hay que construir un mundo solo bajo una pata, se está tambaleando, y hay que construir un mundo que se asiente sobre los 3 pilares que hablan de la sostenibilidad, o que hemos hablado. Nosotros introducimos la cultura, o la cultura del triple balance, la cultura de la sostenibilidad, pero al final tener unos mecanismos de visión que estén relacionando la economía, la ecología, lo social y lo cultural, que al final la cultura es muy importante, ¿no? Que por eso nació un poco este teatro, y cómo desarrollar a través de la cultura todo este pensamiento, ¿no? Porque si no, al final acabamos decidiendo todo desde la perspectiva económica. Y yo creo que eso se va introduciendo en la sociedad, y en no mucho tiempo podremos ir a un súper y tendremos un móvil, sí, con tecnología, no es que estemos hablando de volver a... y te podrá decir los valores medioambientales y los valores sociales al lado de los valores económicos de un producto, que ya hay cosas de esas que están funcionando en Europa, como en Estados Unidos con la Good Guide, o otras aplicaciones donde ya una sensibilidad un poco más desarrollada, la gente podremos ir decidiendo, vale, sí, esto es muy económico, pero es que viene de no sé dónde, o tiene esta contaminación, o que generen códigos y lenguajes donde podamos decidir con una visión pues un poco más amplia, no solo una visión únicamente económica. Es que la economía, como hemos explicado varias veces, tiene sus propias reglas, no las que nos cuentan en Chicago y en otros sitios, sino tiene sus propias reglas de lo que es sensato y lo que no es sensato. Pero lo que nos permite tomar las decisiones viene del mundo de la cultura, lo que nos construye una cosmovisión o una visión de la vida, de lo que vale la pena. El que sea barata o cara la energía, desde un punto de análisis de una sola empresa, tiene mucho sentido. Desde el punto de vista de una mirada global sobre la economía y la vida, es ridículo usar una energía que contamina solo porque es barata, como pasa en un montón de países en este momento, incluido el nuestro. Ya no es barata, encima ahora ya no es barata, pero cuando lo era, basar la economía en que algo es barato nos lleva a que cuando la gente culturalmente pensaba que los seres humanos venidos de otros continentes y que se dejaban apresar por la vía de la fuerza salían baratos, pues nada, ya los usamos a ellos. O sea, eso es un tema cultural. El que porque salga barato ya lo hago con este modelo, no, perdona. No puede ser porque salga barato, porque las cosas, aunque sea una horterada decirlo barato sale caro, si en realidad o pensamos siempre de manera global, o es mentira que tal cosa sea barata. En realidad es barato aquí y ahora circunstancialmente. Y me he quedado antes con las ganas del tomate, Iñaki. Y es que el tomate no es que sea más caro y no lo podamos amortizar cuando es agricultura ecológica, ya nos lo vendrán a contar en otro momento, sino que el tomate que nos venden en otros sitios está falseada. Esa economía no existe. Es una economía de la circulación monetaria, pero ese tomate no vale lo que nos cuesta a nosotros producirlo. Cuesta mucho más en tiempo humano y en esfuerzo. Cuesta mucho más, bueno, menos los que son de plástico perdidos, que eso yo creo que los van sacando de la fábrica y los pintan. Entonces, es un tema de que los precios, hay que estudiar cómo se construyen los precios para después darnos cuenta de que el precio no lo es todo. Y aquí, sin mencionarlo, volvemos a Machado. ¿Queda alguna pregunta de último momento? Yo tengo una apreciación con el tomate, que siempre... Es que esta sociedad es tan perversa y es capaz de robarle a todo tanto valor que le roba a los significantes, le roba los significados. Y lo que antes era un tomate, le ha robado el significado de tomate, y nos tenemos que inventar otros nombres, como el ecotomate, que vuelve a tener los sabores del tomate y las condiciones, o el biotomate, y estamos hasta el gorro de que nos lo llamen todo eco, bio, no sé qué, pero es simplemente para resignificar pues un significado que se le ha robado a un significante, ¿no? Entonces se van devaluando los significantes porque el sistema tiene ese poder, ¿no? de ser capaz de robar hasta ciertos significados, y tenemos que inventarnos la ecoarquitectura. La arquitectura ha existido toda la vida. Por ahí faltaba una mano, pero nos vamos a ir marchando ya, hasta que... Dale. ¿Micro?
Como un centro de tortura, por ejemplo. Como un centro de tortura. Sí. Bueno, la segunda parte es un melón que abrirlo ahora, pero vamos, me dediqué a investigar mucho sobre eso porque trabajamos mucho con ellos y bueno, me respondieron bastante bien y bueno, pues es un tema que si quieres hablamos tomando una caña, porque da para tela. Muy largo para las 9. O sea, esa pregunta hay que hacerla la primera, el próximo día. Pero bueno, yo sí, toda esa parte de la impronta de las actitudes humanas relacionadas con los edificios y lo que se puede quedar en el edificio, lo que pueda influir o no. Ahí, mira que tenemos un montón de indicadores en el ecómetro, pero no hemos llegado ahí. O sea, por ejemplo, temas muy interesantes de psicología ambiental o cómo puede afectar un edificio a estar mejor o estar peor, son muy interesantes y sí que estamos desarrollando, pero cómo actitudes humanas negativas en un proyecto o en un edificio pueden influir a otros en otros o en otros sitios, yo ahí no lo hemos trabajado. ¿Algo más? ¿Qué hora es? Me he pagado esto. Simplemente recordaros que por las fiestas se rompe la lógica de lo de cada 2 semanas. Más alto, que no se te oye. Sí, es que... vale, ahora ya. Es claro, porque para que no se acople me lo bajan. Que por las fiestas se rompe la lógica que ha pasado también en diciembre de las 2 semanas y volvemos el 19 de enero. ¿Vale? Ya está todo en el programa. Intentaremos interactuar y no os olvidéis, los que no habéis salido pitando, de poneros en la lista si queréis, para que la comunicación sea más sencilla. Pero de todas maneras ya está todo en el calendario del teatro por fin y esperamos que el resto de herramientas de comunicación poco a poco vayan fluyendo como merecen. Muchísimas gracias por hoy y gracias a Iñaki.